Ahí apruebe. Bien, nos encontramos nuevamente para seguir leyendo y comentando el prólogo a Los Condenados de la Tierra, libro de Frantz Fanon, y el prólogo es de autoría de Jean-Paul Sartre. Y bueno, seguimos leyendo el texto, pasa Elsa a leer. La última frase del anterior era bandidos y mártires. Sí. Su suplicio exalta a las masas aterrorizadas. Aterrorizadas, sí. En ese momento, la agresión colonial se interioriza como terror en los colonizados. No me refiero solo al miedo que experimentan frente a nuestros inagotables medios de represión, sino también al que les inspira su propio furor. Se encuentran acorralados entre nuestras armas que les apuntan y esos tremendos impulsos, esos deseos de matar que surgen del fondo de su corazón y que no siempre reconocen, porque no es en principio su violencia, es la nuestra, invertida, que crece y los desgarra. Y el primer movimiento de esos oprimidos es ocultar profundamente esa inaceptable cólera, reprobada por su moral y por la nuestra, y que no es, sin embargo, sino el último reducto de su humanidad. Lean a Fanon, comprenderán que en el momento de impotencia, la locura homicida es el inconsciente colectivo de los colonizados. Esa furia contenida, al no estallar, gira en redondo y daña a los propios oprimidos. Para liberarse de ella, acaban por matarse entre sí. Las tribus luchan unas contra otras al no poder enfrentarse al verdadero enemigo. Y naturalmente, la política colonial fomenta sus rivalidades. El hermano, al levantar el cuchillo contra su hermano, cree destruir de una vez por todas la imagen detestada de su envilecimiento común. Pero esas víctimas expiatorias no apaciguan su sed de sangre. No evitarán lanzarse contra las ametralladoras, sino haciéndose nuestros cómplices. Ellos mismos van a acelerar el progreso de esa deshumanización que rechazan. Bajo la mirada zumbona del colono, se protegerán contra sí mismos con barreras sobrenaturales, reanimando antiguos mitos terribles o atándose mediante ritos meticulosos. El obseso evade así su exigencia profunda, infligiéndose manías que lo ocupan en todo momento. Bailan, eso los ocupa. Relajan sus músculos dolorosamente contraídos y además la danza simula secretamente, con frecuencia a pesar de ellos, el no que no pueden decir, los asesinatos que no se atreven a cometer. En ciertas regiones utilizan este último recurso, el trance. Lo que antes era el hecho religioso en su simplicidad, cierta comunicación del fiel con lo sagrado, lo convierten en un arma contra la desesperanza y la humillación. Los zars y las loas, los santos de la santería, descienden sobre ellos, gobiernan su violencia y la gastan en el trance hasta el agotamiento. Al mismo tiempo, esos altos personajes los protegen. Esto quiere decir que los colonizados se defienden de la enajenación colonial, acrecentando la enajenación religiosa. Yo esto lo como leía Jorge Amado, lo veía en los brasileños. Claro. Bueno, también es interesante ver, ¿no? Y acá, pero creo que esto... Sí, sí. Me parece este punto es muy interesante ver cómo la violencia es introyectada por los colonizados, la violencia originaria está hecha por los colonizados, llevada a cabo por los colonizadores y interiorizada, introyectada en los colonizados. Y esa violencia, claro, estalla, y como no está la posibilidad de estallar
contra los colonizadores estallan entre los mismos colonizados. Eso, en esa parte, Sartre está señalando. Ustedes dicen que las costumbres propias de los colonizados son violentas. No, son violentas porque nosotros los violentamos y ellos no tienen la posibilidad de violentarse contra nosotros. Entonces se empiezan a matar entre ellos. Eso por un lado. Y después, claro, la parte de la nueva significación que adquieren las costumbres religiosas bajo el sistema colonial. Lo que antes era una festividad religiosa más, es, por un lado, un momento de decirle no a la colonización, un momento, de una forma inconsciente, ¿no? Esto de mantener un rito propio, un hábito propio, y al mismo tiempo como la forma en que se dan esos ritos pueden ser modos de canalizar esa violencia en términos simbólicos, ¿no? ¿Seguimos? Sí, sí. El único resultado, a fin de cuentas, es que se acumulan ambas enajenaciones y que cada una refuerza a la otra. Así, en cierta psicosis, cansados de ser insultados todos los días, los alucinados creen un buen día que han escuchado la voz de un ángel que los elogia. Los denuestos no desaparecen, sin embargo, en lo sucesivo alternan con el elogio. Es una defensa y el final de su aventura. La persona está disociada. El enfermo se encamina a la demencia. Hay que añadir, en el caso de algunos desgraciados rigurosamente seleccionados, ese otro trance del que he hablado más arriba, la cultura occidental. En su lugar, dirán ustedes, yo preferiría mis zars a la Acrópolis. Bueno, eso quiere decir que han comprendido, pero no del todo, sin embargo, porque ustedes no se encuentran en su lugar, todavía no. De otra manera sabrían que ellos no pueden escoger, acumulan dos mundos, es decir, dos trances. Se baila toda la noche, al alba se apretujan en las iglesias para oír misa, día a día la grieta se ensancha. Nuestro enemigo traiciona a sus hermanos y se hace nuestro cómplice. Sus hermanos hacen lo mismo. La condición del indígena es una neurosis introducida y mantenida por el colono entre los colonizados con su consentimiento. Reclamar y negar a la vez la condición humana. La contradicción es explosiva y hace explosión. Ustedes lo saben lo mismo que yo. Vivimos en la época de la deflagración. Basta que el aumento de los nacimientos acreciente la escasez, que los recién llegados tengan que temer a la vida un poco más que a la muerte, y el torrente de violencia rompe todas las barreras. En Argelia, en Angola, se mata al azar a los europeos. Es el momento del boomerang, el tercer tiempo de la violencia. Se vuelve contra nosotros, nos alcanza, y como de costumbre, no comprendemos que es la nuestra. Claro, acá está señalando Sartre, que está en el texto de Fanon, es este tercer momento dentro del movimiento de la violencia. Primer momento, la violencia que instituye el colonizador frente contra el colonizado, ¿no? Cosas que ya estuvimos viendo, no nada más las matanzas, las torturas, sino la exposición al hambre, a las distintas miserias, a la degradación simbólica del otro, de considerarlo indígena, un no humano. Ese es el primer momento. Un segundo momento, esa violencia es interiorizada por parte de los colonizados y termina explotando entre los propios colonizados, no enfrentándose al colonizador, es decir, a su enemigo, al opresor. Y este tercer momento es cuando se va cada vez profundizando más el sistema colonial, en donde se tema más la vida que la muerte. Entonces, ahí la violencia se redirecciona, ya no entre la violencia de los colonizados,
se redirecciona no ya entre los mismos colonizados, sino frente a los colonizadores. Es el momento de la guerra nacional, es el momento de la violencia revolucionaria contra los colonizadores. Entonces, aquí eso es lo que está diciendo, lo que se encarga de decir Sartre, es señalar, bueno, esta es nuestra violencia. Nosotros, franceses, esa violencia no es la de los colonizados, es la nuestra. Es el reflejo de nuestra violencia. Sí. Los liberales, lo pone con comillas, entre comillas, viene a ser la izquierda o algo parecido, se quedan confusos. Reconocen que no éramos lo bastante corteses con los indígenas, que habría sido más justo y más prudente otorgarles ciertos derechos en la medida de lo posible. No pedían otra cosa sino que se les admitiera por hornadas y sin padrinos en ese club tan cerrado, nuestra especie. Y he aquí que ese desencadenamiento bárbaro y loco no los respeta en mayor medida que a los malos colonos. La izquierda metropolitana se siente molesta, conoce la verdadera suerte de los indígenas, la opresión sin piedad de que son objetos y no condena su rebeldía, sabiendo que hemos hecho todo por provocarla, pero de todos modos piensa, hay límites. Esos guerrilleros deberían esforzarse por mostrarse caballeros. Sería el mejor medio de probar que son hombres. A veces los reprende. Van ustedes demasiado lejos, no seguiremos apoyándolos. A ellos no les importa. Para lo que sirve el apoyo que les presta, ya puede hacer con él lo que más le plazca. Desde que empezó su guerra, comprendieron esa rigurosa verdad. Todos valemos lo que somos. Todos nos hemos aprovechado de ellos. No tienen que probar nada. No harán distinciones con nadie. Un solo deber, un objetivo único, expulsar al colonialismo por todos los medios. Y los más alertas entre nosotros estarían dispuestos en rigor a admitirlo, pero no pueden dejar de ver en esa prueba de fuerza el medio inhumano que los subhombres han asumido para lograr que se les otorgue carta de humanidad, que se les otorgue lo más pronto posible y que traten luego, por medios pacíficos, de merecerla. Nuestras bellas almas son racistas. Claro, acá Sartre se está refiriendo precisamente no a la derecha dura, sino al liberalismo, al cierto ideal progresista que dice, bueno, no está bien que se sojuzgue a los colonizados, a la esclavitud y a la servidumbre. Se tienen que emplear medios más humanos. Apoyamos los reclamos de los colonizados, pero claro, en un momento dicen, bueno, pero hasta ahí, tampoco lleven a esta instancia de violencia. Y ahí sigue habiendo, habiendo racismo en estas almas bellas, como las denomina Sartre, que en el sentido en el cual siguen exigiéndole al colonizado que demuestren que son hombres, que son caballeros. Y eso resulta insoportable. Muy interesante, muy importante esta figura, para mí es fundamental, que es la de Alma Bella. La figura de Alma Bella la toma, creo que primero en hablar de ella, creo que es un filósofo alemán que se llama Schiller, pero después la va a retomar Hegel. Y el alma bella es el alma que, en Hegel no aparece de esa manera, es el alma que es una figura que lo que hace es criticar el mundo, criticar lo inmoral que es en el mundo y refugiarse en su propia interioridad, en su propia moral, y que no opera en el mundo, no se ensucia en el mundo. Entonces es una moralidad abstracta. Sí. Eso, ¿no? Claro, condeno la violencia. La violencia está mal. La injusticia está mal, pero no hago nada. ¿Cómo?
Es una crítica no comprometida, no operante, no cambiante de ninguna situación. Por eso dice, a ellos no les importa. Claro, es justamente eso, no se involucra en la historia. El alma bella es que no se involucra en la historia. Es el discurso moral que no lleva a cabo una efectivización, no se realiza esa moral, ¿no? Claro, sí. Me acordé de algo que no sé si entra acá, es de la Argentina, sí, o lo dejamos para después. No, sí, decilo, sí. Juan B. Justo, sí. el gran socialista, él era médico y estaba cansado de atender tuberculosos en los conventillos, que se morían. Pues la tuberculosis morían todos los pobres, pero como mosca. ¿Y qué hizo? Indignado al ver eso, vendió su coche, usaba coche de caballos todavía, y fundó el diario La Vanguardia. ¿Me quiere decir que Corno lo iba a leer? En lugar de hacer un hospital, pedir leyes, vas a fundar un diario que lo van a leer los tuyos, las otras almas bellas como vos, Claro, desde tu barrio. Me indigna, hasta que no llegó Perón, que se metió en el barro junto con ellos, no pasó nada. Claro. Pero ¿qué pasa con esa gente? Claro. ¿Qué pasó durante toda nuestra historia con esa gente? Claro, sí. Bueno, pero esto que decís es interesante. Los de izquierda que... Ojo, que sí. Cuando los fusilamientos del 56, Rodolfo Gioldi, que era el presidente del Partido Comunista, dijo: se acabó la leche de la clemencia. Sí. El Partido Comunista Argentino. Se acabó la leche de la clemencia, apoyando los fusilamientos. No digo más nada. No, claro. Bueno, pero también es muy interesante cómo la izquierda, cuando aparece el peronismo, opera como alma bella, porque no querían ese proletariado que existente. Querían otro proletariado. ¿Cómo se iban a embarrar? Claro. Ellos querían gente culta. Ellos querían gente culta, blanca, europea. Ese era el proletariado que ellos... El obrero alemán, digamos, al que iba dirigido lo de Marx, porque nunca se pensó que iba a ser en Rusia tampoco. Exacto. Que estaba medio en la Edad Media todavía. Se pensó que iba a ser en Alemania, ¿viste? Sí. La revolución. Pero bueno. Bueno, pero lo tuvimos acá mismo hace poco, ¿no? Cuando teníamos gran parte de las izquierdas durante el conflicto, cuando fue el tema por la 125. Ay, terrible. Estamos todos, digo, que de izquierdas radicales, extremas, pedían por la reforma agraria, pero marchaban junto a la sociedad rural, a la Federación Agraria. Campesinado, como si acá existiera el campesinado, por favor. Sí, sí. En fin, bueno, no sé si salimos de tema o... No, la idea es hablar entre nosotros y que el texto nos haga pensar. Sí. Nos servirá la lectura de Fanon. Esa violencia irreprimible lo demuestra plenamente. No es una absurda tempestad, ni la resurrección de instintos salvajes, ni siquiera un efecto del resentimiento. Es el hombre mismo reintegrándose. Esa verdad, me parece, la hemos conocido y la hemos olvidado. Nuestra dulzura borrará las señales de la violencia. Solo la violencia puede destruirlas. Y el colonizado se cura de la neurosis colonial expulsando al colono con las armas. Cuando su ira estalla, recupera su transparencia perdida. Se conoce en la medida misma en que se hace. De lejos, consideramos su guerra como el triunfo de la barbarie, pero procede por sí misma a la emancipación progresiva del combatiente. Liquida en él y fuera de él progresivamente las tinieblas coloniales. Desde que empieza es una guerra sin piedad.
O se sigue aterrorizado o se vuelve uno terrible. Es decir, o se abandona uno a las disociaciones de una vida falseada o se conquista la unidad innata. Cuando los campesinos reciben los fusiles, los viejos mitos palidecen. Las prohibiciones desaparecen una por una. El arma de un combatiente es su humanidad, porque en los primeros momentos de la rebelión hay que matar. Matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro. Suprimir a la vez a un opresor y a un oprimido. Una cosa, un paréntesis. No, Esta parte es muy conocida del texto de Sartre, en donde a Sartre lo critican por hacer una apologeta de la violencia. Él no está haciendo ninguna apología. Está diciendo, esto es lo que pasa. Y les está escribiendo, no a los argelinos, no le está diciendo a los argelinos tomen las armas, porque él tampoco tiene derecho. Los argelinos ya tomaron las armas. Le está diciendo a los franceses, ustedes están diciendo que eso es barbarie. Bueno, para ese argelino, para ese oprimido nuestro, aquel que oprimimos nosotros, en el momento en que nos mata, se está liberando. Eso es lo que y Sartre les está diciendo eso a los franceses. Se lo está diciendo en parte a sí mismo. Sí. Qué paradójico, ¿no? Porque indudablemente, bueno, esto está dirigido a los franceses. Y, por ejemplo, ellos jamás se dejaron sojuzgar por nadie. Todavía están peleando con Inglaterra por no sé qué cosa ahí en el norte. O sea, jamás. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen de lo que son ellos y de lo que son los demás? Se creen con todos los derechos a avanzar por donde se les ocurra. Sí. Nunca se vieron, ni ellos ni los ingleses, en situación de estar sojuzgados, oprimidos. Cuando fue lo de la revolución industrial, que la explotación era de los mismos, de los otros ingleses, pero de los que estaban ahí al lado nomás, tuvieron un montón de expresiones en contra, como películas de Chaplin o escritos que condenaban esta manera de hacer la industria o de hacer el trabajo, de desarrollar el trabajo. Y tuvieron que poner límites porque eran los mismos ingleses los que los estaban criticando. Los mismos franceses dentro de Francia cuando había alguna situación, qué sé yo, tipo la Revolución Francesa, pongámoslo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que esto que no ven en el otro, que le puede, por el cual lo pueden tratar como se les da la real gana? Y era esto de antes, ¿no? Que no eran humanos. Así como en algún tiempo no eran iguales las mujeres, o no eran iguales, no sé qué otra cosa, no se me ocurre ahora, pero, o sea, esta cosa de que el otro ser no es igual, no vale la pena, es distinto, es menor que yo, puedo hacer lo que quiera con ese ser, ¿no? Así como... Es muy interesante porque incluso en el campo de... Yo durante unos años di clases de bioética, 3 años, y ver los casos de la experimentación en humanos. En un primer momento, en Estados Unidos, experimentaban con los afrodescendientes. Claro, y después, a partir de la lucha por los derechos civiles, etcétera, etcétera, dejan de experimentar con afrodescendientes. Ahora, ¿con quién empiezan a experimentar? Con nosotros, con América Latina y con África. Siempre va a haber un otro, bueno, el inglés trabajador no es lo mismo que yo, pero en un momento que me empieza a criticar, bueno, en última instancia es inglés, vamos a buscar un otro, ¿no? Y a mí me parece que no se puede pensar realmente, efectivamente, el racismo sin pensar en las lógicas del capitalismo. No se puede pensar
en el colonialismo sin pensar en el capitalismo, ¿no? En el imperialismo, diría yo, En el que imperialismo, también sí. conquista a los obreros de la metrópoli, colonizando a los demás. Claro. Y el obrero de la metrópoli cobra mejor, vive mejor, y ya no está ese internacionalismo No, que proletarios del mundo unidos. claro. Porque los proletarios de la metrópoli viven mejor que los proletarios de las colonias. Bueno, pasó, ¿no? Con esta diferenciación, cuando el partido, la socialdemocracia, ¿no? Apoya la Primera Guerra Mundial. Claro. Que muchos socialistas se van de ahí, ¿no? Sí. Después se pasan al Partido Comunista, etc. Y creo que vos, Elsa, lo debes saber mucho más que yo. Creo que el tema del imperialismo no era en la Segunda Internacional, creo, el tema del imperialismo no se lo tocó y estaba Lenin en ese momento, ¿no? De la Segunda Internacional. Perdón, no escuché bien. Que el tema del imperialismo durante la Sí. Segunda Internacional no se tocó, y creo que estaba presente Lenin en ese momento. Y que Claro. él era el único que hablaba de eso. Sí, porque digamos, antes de la Revolución Francesa parece que hubo una revolución inglesa, también por los derechos que no se conoce, no se habla, nunca se la nombra. Los franceses fueron más allá y se sacaron de encima al rey, cosa que no hicieron todos los otros países de Europa, que da vergüenza, realmente, ¿no? Y cuando, yo no sé si es lo mismo, pues yo me estoy refiriendo a la época en que Marx les hablaba y les decía que se unan porque todos los proletarios vivían mal. Pero desde el momento en que empezaron a explotar a las colonias o semicolonias como las nuestras, el momento que nos explotaban a nosotros con los ferrocarriles, llevándose todo, como estuvimos chateando esta tarde, mientras hacían todo eso en todos los países, los obreros ingleses vivían mejor. Entonces, ¿viste? Había que ser muy osado para decir, mi país es un invasor, mi país es un opresor, qué sé yo. Yo no sé si es Marx o alguien que interpretó a Marx, que decía que no hay mayor oprimido que el obrero mejor remunerado. Porque no se siente oprimido. Porque no tiene conciencia. Claro. No sé de quién lo dije, lo escuché en algún momento, pero sí, es cierto. Y no tiene paridad, o sea, sus pares no los considera obreros y trabajadores y asalariados, sino de una élite, que no es porque... Claro, es lo que se denomina la aristocracia obrera, que va adquiriendo distintas formas, ¿no? El obrero especializado era hace 50, 60 años atrás, que dentro de la fábrica tenía otro rol, tenía otro sueldo, y quería cobrar más que... no comprendía a los otros trabajadores como sus pares, e incluso se identificaba con los intereses de la empresa. Tal cual. Porque indudablemente todo aquel que tiene una especialización, una mayor conocimiento del trabajo, es importante que haya diferencia de salario, que se note que hay, qué sé yo, alguien que se preparó y se especializó, gane más que, por ejemplo, aquel que es aprendiz, indudablemente. Porque pero eso sucede. Es tal cual. Pero una vez que llegan a un nivel, pongámosle, como decía Maxi, me acuerdo en alguna época los matriceros o los no me acuerdo qué, los fresadores de las fábricas, era algo así, tenían un nombre en las fábricas que de un tipo de trabajo ganaban mucho más. Lo digo porque tenía un vecino que hacía eso. Y ganaban muchísimo más. Y realmente eso que decía Maxi, no tenían conciencia de que
el otro, el que solamente sabía mover una máquina o hacer piezas más elementales, era igual que él, nada más que él sabía hacer algo mejor, alguna otra cosa más, nada más. Es como que yo sé tejer y vos sabés bordar. ¿Cuál es la diferencia? Nada más que bueno. Está en este momento más cotizado el bordado que el tejido, o al revés. Claro, ¿no? sí. Me acordé de eso. En la docencia se dio esa discusión si los docentes son profesionales o son trabajadores. Tosco les decía que eran trabajadores. ¿Te acordás? Claro, ¿viste? Él fue el primero que les dijo, ustedes son trabajadores de la educación. De ahí viene Yo creo que en realidad todos somos trabajadores y además podemos ser o no profesionales. A mí me parece que yo jamás podría ser docente, no sé transmitir mis conocimientos. Para eso hay una profesionalización. Para eso aprendiste a enseñar, yo no. Entonces vos sos profesional de la educación, otro será profesional de la salud, el otro... Pero bueno, no me parece que sea una cosa u otra. Claro, somos todos trabajadores con mayor o menor responsabilidad. Y era lo que puso el video del que trataba, que puso Maxi, de la chica que fue invitada, y lo que vos dijiste que los matriceros eran en un momento, esta chica que puso el video Yo lo Maxi, empecé a ver y no pude después seguir. Bueno, ella dice que son ahora los desarrolladores de software. Claro. Ah, sí, lo vi, muy interesante. Que yo me acordé del toyotismo. Claro. Se acaba la línea de producción, que enajena, que esto, que el otro, pero después de las tantas horas vos podías conversar con el compañero, podías ponerte de acuerdo, podías hacer una huelga, podías ir al club de tu barrio, podías organizarte en el gremio. Después vino el toyotismo, donde es el círculo. Entonces, en cada círculo tienen que rendir. Y si vos rendís menos, tus propios compañeros te cagan a pedo. Y ellos te mandan al frente. ¿Entendés? Ahí se acaba lo mismo que los milicos cerraron las fábricas, porque no quieren lugares donde la gente se junte, no querían lugares donde la gente se junte. Las fábricas más chicas y con ese tipo de formación en lugar de la línea de producción, produce, no me salen las palabras, chicos, estoy vieja, produce entre los mismos obreros se vuelven un control interno. Competitivos, claro, producen competencia entre ellos mismos. Claro. Es muy terrible eso. O como lo que puso Maxi, se cree tan importante que trabaja y no piensa en otra cosa. No piensa si es sábado, si es domingo, lo que tiene que más, y cada vez tiene que saber más, y rendir más, y producir más. ¿Y dónde está el ser humano? ¿Dónde está todo lo demás? Todo lo que se adquiría en el contacto humano, es como que se pierde el contacto. Claro. Y hay otro tipo de sojuzgamiento, por llamarlo de alguna manera, que son como los que hace Google o eso, que son como barrios cerrados donde ellos cada vez se cierran más. Todo lo tienen en el trabajo, todo está ahí, están constantemente conectados entre ellos y solamente responden, por ejemplo, a Google, se me ocurre, o a Apple, o a, no sé, a una de esas. ¿No? Es como una pertenencia, o sea que lo único que tienen como objetivo es la empresa, el trabajo de la empresa. Es muy interesante eso, y tomando en cuenta lo que del video que les pasé de Mundo Interior, donde habla esta chica, la diferencia entre
el obrero tradicional que iba a la fábrica, que es del que habla Marx, ¿no? El obrero tradicional que iba a la fábrica no quería ir a la fábrica, se estaba vendiendo, se sentía que perdía su humanidad cuando entraba a la fábrica y lo hacía por necesidad y era consciente que únicamente lo hacía por necesidad. Claro. Ahora, estas nuevas formas, y sobre todo la apoteosis de esto es lo que está diciendo Julia, ¿no? En estas empresas tipo Google, donde se forman barrios cerrados, etc. El trabajador no se siente trabajador, sino que su proyecto existencial, su proyecto vital es la empresa. Que siente, mientras que el obrero tradicional siente que no siente que se realiza como ser humano cuando está en la fábrica, e incluso siente que se desrealiza como ser humano, que es una cosa entre cosas, en estos nuevos modos de trabajo se vincula la identidad, como estábamos hablando antes con Mercedes, con ese trabajo, e incluso sienten que realizan su libertad trabajando para esa empresa. En este sentido, hay algunos autores que hablan, como Marcuse, lo hace Byung-Chul Han actualmente, y ya Marcuse lo hablaba en la década del 60. Es una alienación más profunda que la del obrero descrito por Marx en mediados del siglo XIX. Sí. Porque cree que es libre, que cuando va a trabajar es libre, y se goza de ese trabajo. Tal cual. Hay otra forma, o hubo, no sé, supongo que sí, existe todavía, que es, somos parte de la familia. Hace poco vi una propaganda. Ay, sí. Me encanta ser de tal familia. Yo hace 40 años iba a bailar a Pilar. Y tenía un amigo que trabajaba en La Serenísima. Y entonces le preguntábamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bárbaro, ¿viste que sacaron el yogur con gusto a ravioles? Nosotros, o sea, íbamos un grupo de chicas y lo llamábamos la verdad láctea. Sí, porque él era parte él era de la familia Serenísima. Entonces, claro, si te sindicalizabas, eras un traidor. ¿Cómo vas a estar en un sindicato si esa es tu familia? Exacto. Parecía la cosa nuestra, ¿no? O sea, matas al otro, pero por la familia. Claro. Esta manera de hacer sentir que el trabajo es del otro, ¿no? Es del grupo, no es tu esfuerzo, tu capacidad, tu tiempo, tu vida. Es de todos, es de ahí. Porque esta cosa de pensar en el colectivo es buenísima. O sea, yo estoy bien, pero hay otros que están mal, no me puedo alegrar porque yo estoy mejor que aquellos. Yo tengo que alegrarme cuando aquellos estén tan bien como yo, ¿no es cierto? Pero ahí es como que es raro, ¿no? Es como una individualidad colectiva o un colectivismo individual que no termino de poder teorizar y de expresarlo menos, ¿no? Yo lo que diría, la diferencia entre esos dos colectivos que señalás, es que uno, está bien, por ahí es un poco, no sé, técnico o habría que pensarlo más. Uno es un colectivo alienado, mientras que el otro es un colectivo libre. Claro. ¿Libre y alienado en qué sentido? Alienado en esto de este colectivo donde estamos unidos, pero no por una eticidad, por un ideal en común que surge de nuestra propia libertad, sino que estamos unidos por afuera, por la empresa, por el otro, y en ese sentido, ¿no? Es un colectivo hecho desde fuera y no desde dentro. Indudablemente somos parte de muchos colectivos, del colectivo de los jubilados, del colectivo de los docentes, del colectivo
de las amas de casa, del colectivo de las que miran Netflix, no sé. Somos parte de muchos colectivos y nos sentimos parte de muchos colectivos, pero ahí, en todas esas situaciones, seguimos manteniendo nuestra personalidad, claro. Sí. Y nuestras decisiones. Sí. Me asusta porque eso va contra la politización. Cada vez hay gente más despolitizada. Claro. Me asusta, realmente estoy preocupada. Porque a esa gente le importa 3 pitos la política, y gane quien gane, ellos van a seguir trabajando para Netflix e inventando cosas nuevas, y bueno, y si la policía los recontracagó a palos a los que se fueron a quejar, que se jodan, quién los manda a ir a tirar cascote, si en lugar de estar produciendo algo como la gente. A mí me preocupa porque antes los jóvenes eran los que estábamos en la política. Y ahora nos vamos quedando por lo menos... Bueno. Claro. Sí. Los jóvenes desdeñan la política, como la ven como algo realmente ajeno a ellos, y bueno, volvió el paradigma de que me salvo solo, sí. Yo soy dueño de mi destino. Sí. No ven la política como algo que les afecta y afecta a su familia. Yo siempre les digo, fíjate cómo le fue a tu familia antes, las generaciones anteriores. ¿Qué pasaba? ¿Qué le pasó a tu mamá? ¿Qué le pasó a tu abuelo? No es que realmente no impactó la política. Por ejemplo, en mi familia, los 90, hicieron un desastre en todo mi grupo familiar. Mis tíos cayeron, otros se fueron a Europa, perdieron casas, perdieron uno que tenía un taxi, perdió el taxi, pero perdió el taxi porque chocó y porque no podía pagar el seguro. Quedó sin su fuente. Ese caso para mí fue tremendo, porque el tipo era una excelente persona. Sí. Y bueno, ya te digo, lo veía laburar en ese taxi, ¿viste? Tratando de pagar las cuotas. Bueno, fíjate ahí, ¿qué pasó en tu familia? Bueno, se tuvieron que ir a Europa. Y en Europa no sabes lo que sufrieron. Porque estaban, ¿viste? Sin los papeles. Escondidos, trabajando libro, un montón de años. Recién ahora tienen la ciudadanía, pero estuvieron como 10 años, pasaron 10 años horribles. Bueno, fíjate en eso, ¿viste? ¿Qué pasó? Mi papá era un obrero metalúrgico, era sindicalista, y cerró la empresa. Mi papá nunca más pudo levantar cabeza. Los 90, ya te digo, en mi familia fueron una masacre, una masacre. Entonces, a mí me parece, hay una corriente de la historia que mira la microhistoria. Y a mí me parece fabuloso eso. O sea, mirar lo que pasó en los individuos, en las personas, en las familias, y viste, contextualizarlo con la política económica y social del momento. O sea, pensar, viste, tu vida a través de cómo fue la época. Exacto. Para que uno pueda hacer, ¿viste? Ese anclaje, porque si no, ¿viste? Estamos a la deriva. En la historia, ¿cómo estamos a la deriva? No estamos a la deriva. En la historia vamos todos juntos. Y, o sea, las decisiones que toman mientras nosotros dormimos nos afectan. ¿Viste? Por eso muchas veces yo, sobre todo cuando estaba Macri, decía, ay, por Dios, ahora yo me voy a dormir lo más tranquila y quién sabe, este desgraciado, ¿qué estará firmando? ¿Con qué me levantaré mañana? Eso es lo que tiene que ver, me parece, la juventud. Tuve mi ACV ahí y después de ahí seguí, porque yo lo que no podía soportar es que lo hubieran votado. Yo viví un golpe de Estado, viví varios. Sí, bueno, yo varios. En el 55 yo tenía 15 años y sabía muy bien de qué se trataba. Claro. Leía todo, y en el 56 todo. Pero el 76 fue espantoso. Pero que a lo voten, eso no lo podía, no me entraba en la cabeza, no lo pude soportar. Una de mis hijas volvió de
Carcova, hay que decir como le dice la gente, no la Carcova, volvió de Carcova y me dijo, mamá, ganó Vidal. Le votaron a Vidal en Sí. Entonces, se acabó. Estamos listos. Sí, fue tristísimo, fue tristísimo. Sí. La mesa de extranjeros que estábamos, nosotros que nos había llevado Cristian, la mesa de extranjeros eran coreanos y paraguayos, la que me había tocado a mí. Y ganaron ellos, ganó el macrismo. Eran, Aún con todo no sé, xenófobo. Es increíble. no sé por qué el ciudadano paraguayo votaría a Macri. Los coreanos sí, porque sabían lo de la importación. Macri Claro. sabía la importación así, digamos, sin límite. Entonces, Claro. un coreano vive de que puedan entrar productos de Asia. Pero en el caso de los paraguayos, les hicieron la cabeza, no sé. En todas las mesas ganaba Macri, pero por diferencia, ¿eh? Importante la diferencia con la que ganaba. Terrible. Fue angustiante. Bueno, pero ahora es terrible, fue un golpe. Estamos mejor en ese sentido. ¿Quieren seguir leyendo? Así terminamos con este párrafo. Bueno, el superviviente, o sea, está hablando del colonizado, ¿no? Por primera vez siente un suelo nacional bajo la planta de sus pies. En ese instante, la nación no se aleja de él, se encuentra donde quiera que él va, allí donde él está, nunca más lejos, se confunde con su libertad. O sea, pisa su propio suelo y se siente libre. Pero tras la primera sorpresa, el ejército colonial reacciona. Hay que unirse o dejarse matar. Las discordias tribales se atenúan, tienden a desaparecer. Primero, porque ponen en peligro la revolución, y más hondamente porque no tenían más finalidad que derivar la violencia hacia falsos enemigos. Cuando persisten, como en el Congo, es porque son alimentadas por los agentes del colonialismo. La nación se pone en marcha. Para cada hermano está donde quiera que combaten otros hermanos. Su amor fraternal es lo contrario del odio que les tienen a ustedes. Son hermanos porque cada uno de ellos ha matado o puede de un momento a otro haber matado. Fanon demuestra a sus lectores los límites de la espontaneidad, la necesidad y los peligros de la organización. Pero, cualquiera que sea la inmensidad de la tarea, en cada paso de la empresa se profundiza la conciencia social. Los últimos complejos desaparecen. Que nos hablen del complejo de dependencia en el soldado del ALN, no sé si es Argelia, Liberación, N, sí, me parece que Liberación Nacional, será ALN, liberado de sus anteojeras, el hombre liberado de sus anteojeras, el campesino toma conciencia de sus necesidades. Ellos los mataban, pero él trataba de ignorarlos. Ahora los descubre como exigencias infinitas. En esa violencia popular, para sostenerse 5 años, 8 años, como han hecho los argelinos, las necesidades militares, sociales y políticas no pueden distinguirse. La guerra, aunque solo fuera planteando el asunto del mando y las responsabilidades, instituye nuevas estructuras que serán las primeras instituciones de la paz. He ahí pues al hombre instaurado ante las nuevas tradiciones, hijas futuras de un horrible presente. Helo aquí legitimado por un derecho que va a nacer, que nace cada día en el fuego mismo, con el último colono muerto, reembarcado o asimilado. La especie minoritaria desaparece y cede su lugar a la fraternidad socialista. Y esto no basta. Ese combatiente quema las etapas. Por supuesto no arriesga su piel para encontrarse al nivel del viejo metropolitano.
tiene mucha paciencia. Quizá sueña a veces con un nuevo Dien Bien Phu. A ver si quién sabe o se acuerda si tiene que ver con Vietnam o con la China, no sé. A ver, deletréamelo. Bien con B larga y Phu, P-H-U. Para mí que es más bien Bien. Dien Bien Phu, que no sé cómo se pronuncia. 2 veces bien. No, bien, primero con D de dedo, bien con B larga de bueno, Phu, P-H-U. Bien. Por ahí lo googleás y Ciudad aparece. de Vietnam. ¿Cómo? ¿Es Vietnam? Es una ciudad mediana situada al noreste de Vietnam, conocida por ser el escenario de la batalla de Dien Bien Phu entre el Viet Minh y las fuerzas francesas. La batalla significó el fin de la guerra de Indochina, que desembocaría en la formación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Claro. Claro, me trae reminiscencia de Vietnam, pero como Vietnam duró hasta 70. Amo Google. Y esto es en el 61. Bueno, pero en realidad no cuenta con eso. Es un mendigo que lucha en su miseria contra ricos fuertemente armados. En espera de las victorias decisivas y con frecuencia sin esperar nada, hostiga a sus adversarios hasta exacerbarlos. Esto no se hace sin espantosas pérdidas. El ejército colonial se vuelve feroz. Cuadrillas, ratissage. Los ratissage son como los pogroms. Atacaban barrios enteros, mataban mujeres, niños, lo que fuera. Cuadrillas, ratissage, concentraciones, expediciones punitivas. Se asesina a mujeres y niños. Él lo sabe. Ese hombre nuevo comienza su vida de hombre por el final. Se sabe muerto en potencia. Lo matarán. No solo acepta el riesgo, sino que tiene la certidumbre. Ese muerto en potencia ha perdido a su mujer, a sus hijos. Ha visto tantas agonías que prefiere vencer a sobrevivir. Otros gozarán de la victoria. Él no. Está demasiado cansado. Pero esa fatiga del corazón es la fuente de un increíble valor. Encontramos nuestra humanidad más acá de la muerte y de la desesperación. Él la encuentra más allá de los suplicios y de la muerte. Nosotros hemos sembrado el viento. Él es la tempestad. Es desgarrador. Linda, qué linda la última frase. Hemos sembrado el viento. Él es la y ellos son la tempestad. Qué hermosa. ¿Viste lo que es? Muy buena. Esa fatiga del corazón es nuestra humanidad más acá de la muerte y de la desesperación. Él la encuentra más allá de los suplicios y de la muerte. Nosotros hemos sembrado el viento, él en la tempestad, ¿no? Cosecharán lo que siembra. Hijo de la violencia, en ella encuentra a cada instante su humanidad. Éramos hombres a sus expensas. Él se hace hombre a expensas nuestras. Otro hombre de mejor calidad. Y si quieren, terminamos la lectura por hoy. ¿Les parece? Paramos acá. Me parece que está bueno esto, ¿no? Está fuerte, está muy fuerte, muy poderoso. Tremendo. Y la forma en que Sartre dice, nosotros encontramos nuestra humanidad más acá de la muerte y del sufrimiento. Él encuentra su humanidad más allá de la muerte y del sufrimiento. Es decir, encontramos nuestra humanidad en el confort y en la comodidad. Él la encuentra más allá, más atravesando esa. Y en lo mismo que él, cuando Sartre le dice, nosotros nos hicimos hombres a sus expensas, está diciendo, claro, porque nuestra comodidad, nuestra negación del sufrimiento y la muerte fue a expensas del trabajo colonial, del trabajo esclavo. Ahora bien, él se hace hombre a nuestras expensas.
Claro, porque nosotros, dice Sartre, los franceses, los colonizadores, los sumergimos en el torrente de la violencia, la desesperación, etc. Son dos formas distintas, y ahora bien, ese nuevo hombre que va a surgir es un hombre de mejor calidad que nosotros, está diciendo Sartre. Nosotros nos hicimos hombres en nuestra comodidad y en nuestro confort coloniales y burgueses. Él se hace hombre traspasando el umbral de lo burgués, de lo cómodo, de lo colonial. Porque tiene que luchar para lograrlo. Exacto, sí. Claro, está dispuesto a todo, a morir, a sacrificarse, pero para que termine, digamos, la colonización. Sí. Estaba dispuesto, o sea, es un poco lo que, eso se tiene que haber repetido en la historia muchas veces, en la historia de la humanidad. Es un poco lo que yo veo que también pasa en Palestina. Ay, sí. Vos sabés que me desengañé con Wikipedia, porque no tenía muy claro lo que era Hamás, y que el gobierno nuestro no lo reconoció como terrorismo. Eso le reprocharon mucho al gobierno nuestro, al gobierno de Cristina, que no fue terrorista, o sea, no lo reconoció como un grupo terrorista jamás, nuestro gobierno. Bueno, entonces, por supuesto, Estados Unidos y todos los países centrales lo reconocieron, o sea, Hamás es un grupo terrorista. Pero sinceramente, sí, yo no tengo claro si lo es o no. Bombardea diciendo que tiene que bombardear a Hamás. ¿Te das cuenta? O sea, ponen el punto que jamás, ¿viste? Si yo quise ver en Wikipedia qué era, ¿viste? Busqué varios, no solamente en Wikipedia. En Wikipedia estaba la historia de Hamás y varios links, por supuesto, de países importantes como, bueno, Francia. Los links eran todos de países centrales. Y había un link de Cuba. Sí, o sea, una referencia. Yo dije, bueno, justo lo que yo quería. Estaba roto el link. O sea, todos los links funcionaban, pero justo el link de Cuba estaba roto, no podías entrar. Mirá cómo hay que ver que después supe que Wikipedia es una organización norteamericana. Justamente, mirá hasta qué punto tienen, todo, digamos, organizado. Bueno, vos fijate el juicio que le hizo Cristina a Google. Sí. Indudablemente toda la información está dirigida, está tal cual al servicio del que tiene el poder. De eso es otra cosa que tenemos que alertar a los jóvenes. En el caso de China, me parece que Google tardó muchos años en entrar. No sé si, o sea, yo tenía entendido que no había entrado, o sea, que no permitían que entrara. Ellos tienen sus propios... Sí, tienen sus propios portales, todo. Y creo que entró, pero hace muy poco que entró. O sea, que es real, que uno piensa que Google es una cosa mundial y no sé en Rusia cómo será, si Rusia la tiene como una de las fuentes principales, como tenemos nosotros, que abrimos el teléfono y aparece Google como primer link. O sea, claro. Esa es otra forma de colonización. Cuando fue la Revolución China en 1949, Perón lo saludó. Y yo me acuerdo que en La Plata, en la Universidad de La Plata, casi todos los que estudiaban salían chinoístas. Durante la dictadura, que yo me mudé acá, estuve 1 año y medio en mi casa un físico de La Plata, y la mujer era compañera mía, psicóloga, tuvieron que dejar departamento, todo, venirse acá, porque llevaban presos a todos los investigadores. Uno de ellos era Adriana Calvo de la Borde, amiga, compañera de este muchacho, que estuvo presa con Julio López, y que no la soltaron hasta que no firmó su renuncia como investigadora, porque los investigadores eran perseguidos como terroristas. Y este muchacho se ganaba la vida dando clase
en esos lugares donde dice prepárese para los exámenes, qué sé yo, tenía no sé qué cantidad de horas de trabajo, le pagaban miseria. Entonces cuando yo me mudé a otra casa anterior a esta, le dije a mi compañera, que sabíamos las dos todo lo que pasaba, le digo, Sara, mira, yo tengo una habitación que no se comunica con las casas, no sé, viste esas construcciones que van haciendo, agregando, poniendo, sacando, con ventana a la calle, perfecta, ahí puede dar clase Carlos, si quiere que venga. Sabes que había colas para tomar clase con él, porque imagínate, un físico enseñaba matemática, física, química, todo el mundo daba bien los exámenes, todo el mundo venía a preguntar por el profesor. Después de 1 año y medio, que yo me tuve que mudar a esta casa, porque primero porque necesitaba teléfono, después le dije, Carlos ya anda buscando otra cosa, porque ya todo el barrio nos conocían, nos querían todo, pero, viste, estábamos muy cerca de Campo de Mayo, acá es muy peligroso. Y él consiguió un trabajo poniendo que era técnico mecánico, ni siquiera pudo poner su título, porque cuando ponía su título no conseguía nada. Claro. Bueno, después sí, ahora tiene cuando volvió la democracia, un departamento entero en la Facultad de Ingeniería, viste, no sé, ahora es un capo. Pero él cuando hablaba de China le brillaban los ojos. Hablaba de Perón y de China y le brillaban los ojos a Carlos. Se armaba cada discusión, venía tanta gente, se golpeaba en la mesa, mira, y yo cerrando todo para que nadie escuche, pero claro. En fin, por eso me acuerdo de que, y gente grande que estudió en La Plata, también es de la tendencia china. Mira qué bien. Sí. No sé si quieren seguir, si quieren parar, qué es lo que quieren hacer. Dejo la grabación. Corto la grabación. Permiso. Bueno. Uy, todo lo que estuvimos hablando.